Bienvenidos a Enfoque Cimarrón, un programa de análisis y discusión sobre temas de actualidad. El día de hoy abordaremos las implicaciones que ha tenido 30 años después la caída del muro de Berlín. Para analizar este tema nos acompaña el filósofo Winfried Birlo. Buenas tardes. El maestro Héctor Macías. ¿Qué tal? Y el internacionalista Alejandro Moncaras. Muchas gracias. Vamos a ver desde diferentes perspectivas cuáles han sido las implicaciones 30 años después de la caída de este muro, en términos económicos, sociales, culturales y políticos. Para iniciar, vamos a ir a una cápsula introductoria al tema. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Berlín quedó dividida en 4 sectores de ocupación: soviético, estadounidense, francés e inglés. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto en que surgieron 2 monedas, 2 ideales políticos y finalmente 2 Alemanias. En 1949, los 3 sectores occidentales, estadounidense, francés y británico, pasaron a llamarse República Federal Alemana, y el sector oriental se convirtió en la República Democrática Alemana. Berlín quedó dividida y se crearon 81 puntos de paso entre las 2 zonas de la ciudad. La mala economía soviética obligó a 3 millones de personas a dejar atrás la Alemania oriental para adentrarse en el capitalismo. La RDA se percató de la gran pérdida de población y la noche del 12 de agosto de 1961 se levantó un muro provisional y se cerraron 69 puntos de paso. A la mañana siguiente se había colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros que separaba las 2 partes de Berlín. Durante los días siguientes comenzó la construcción de un muro de ladrillo y las personas cuyas casas estaban en la línea de construcción fueron desalojadas. El muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3.5 y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. En la parte superior colocaron una superficie semiesférica para que nadie pudiera agarrarse de ella. Acompañando al muro, se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso, una alambrada, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarma, armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros. Entre 1961 y 1889, más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro y más de 3.000 fueron detenidas. A media tarde del 9 de noviembre de 1889, Günther Schabowski, dirigente de la República Democrática Alemana, hacía saber a los periodistas extranjeros que los ciudadanos orientales podrían salir del país a través de los puestos fronterizos. La orden entró en vigor de inmediato y cientos de miles de personas se dirigieron al muro de Berlín, donde los guardias fronterizos no hicieron nada para contener la avalancha y cruzaron a la República Federal Alemana. El muro de Berlín había caído. Bienvenidos de vuelta. Vamos a iniciar con nuestra plática con respecto a la caída 30 años después del muro de Berlín. Y para platicarnos un poco del contexto, la historia detrás del muro, cómo se vivía antes de la caída, Winfried, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Okay, de hecho no se trata tanto de la construcción de muro, siempre pensamos en el muro de Berlín, hablamos de una frontera de más de 1.400 kilómetros, porque la frontera pasó por toda Alemania. Y el muro de Berlín es básicamente una parte muy chica, obviamente la más famosa porque es el símbolo de la Guerra Fría, pero la razón obviamente fue la derrota del nacionalsocialismo por los aliados, los estadounidenses, soviéticos, franceses y británicos. Y como tenían miedo de una Alemania que iba a empezar otra vez con una guerra mundial, que ya hizo 2 veces, pensaban que hay que separarlo. Y eso finalmente es lo que hicieron. Entonces 3 partes
del territorio alemán, y una parte fue a cada uno de los aliados. Y así surgió la construcción de una frontera. De hecho, es sumamente interesante considerando que la frontera no solamente era un muro. De hecho, la frontera que existió entre los dos estados alemanes fue de 5 kilómetros. Entonces hablamos de una superficie del, no sé, el 6% del territorio de Alemania Oriental. Entonces, eso sería, si lo comparamos con México, Baja California y Yucatán. Entonces, quitamos eso y ya no queda nada. Entonces, la razón básicamente es la Segunda Guerra Mundial. Sí, como dice Winfried, lo que vemos es ese resultado de la derrota de Alemania nazi en manos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Entonces estos 4 países deciden dividir Alemania, pero también deciden, los occidentales deciden dividir también Berlín. Entonces lo que vemos es un muro o una división que separó familias, que fue uno de los grandes problemas. Y antes de que se construyera el muro, incluso a los que vivían en el oriente no se les permitía salir del país. Como no existía una barrera que los limitara dentro del espacio, pues los del este de Berlín lo único que tenían que hacer era viajar al oeste, tomar un autobús y salían del país. Esto lo vio la Unión Soviética como una amenaza. Entonces, para evitar que su ciudadanía saliera de lo que era el este de Berlín, construyeron el muro para, primero, evitar que la población saliera, pero también evitar que la influencia del occidente entrara al territorio. Entonces, lo que vemos es ese contexto de la Guerra Fría, pero en un espacio limitado, que era la ciudad de Berlín. ¿Qué prevalece? ¿Por qué se construye el muro? Mencionas 2 razones principales, pero ¿cuál es más relevante? ¿El evitar que los ciudadanos de Alemania de Oriente se fueran a Alemania Occidental o la influencia en el otro sentido? Yo creo que es importante no olvidar que uno de los resultados de la Segunda Guerra Mundial fue la emergencia de un nuevo orden, que básicamente se agrupó en 2 bloques, el bloque comunista o socialista y el bloque occidental, asociado más al sistema capitalista. Entonces, en ese sentido, el muro de Berlín representa no solamente una división de ambos bloques y una demarcación geopolítica de ambos bloques, sino también tiene un componente simbólico. Estamos hablando de 2 bloques que se plantearon como antagónicos, ¿sí?, donde de por medio había cuestionamientos como la libertad, ¿sí?, la libertad de mercado, la libertad de tránsito de personas, que es a lo que se está aludiendo, la libertad de expresión, donde claramente en ambos bloques o en ambos sistemas había una concepción distinta de este tipo de libertades. Pero también en el fondo lo que había era una lucha, un enfrentamiento por alcanzar una hegemonía ideológica, política, militar, económica en el mundo. Eso dio lugar a una confrontación, ¿no?, que sabemos bien se tradujo en lo que llamamos la Guerra Fría. Por eso señalaría, retomando lo que dice Winfried, el peso de este muro no está tanto en su extensión, sino en lo que representaba. Su simbolismo. Porque realmente las fronteras, como bien se apunta, era precisamente esta división de ambos bloques en Europa, que no se reducía a la ciudad de Berlín, sino que ahí se dio una división de 4 sectores administrados por 4 potencias ganadoras en la Segunda Guerra Mundial, y donde este muro precisamente simbolizó el escalamiento de ese conflicto más en términos ideológicos en principio, que también dio pie, por supuesto, a justificar una escalada militar de armamentismo, que tuvo su influencia no solamente en Europa, sino en todo el mundo.
Vemos las consecuencias que hubo, por ejemplo, en las guerras de los 60 en el sudeste asiático, los movimientos que hubo posteriormente también en 60 y parte de los 70 en América Latina. Europa Oriental. ¿Sí? Y donde, e incluso en México, el movimiento del 68, varios lo enmarcan o lo enmarcaron precisamente en esta confrontación ideológica, e incluso en los medios académicos esas discusiones no eran ajenas. Se reproducían al interior de las universidades muchos de estos preceptos ideológicos que estaban no solamente en boga, sino en juego como proyecto de sociedad, de construcción de ese nuevo orden y por supuesto de construcción de una hegemonía por parte de las potencias que trataban de dominar el mundo. Posterior a la derrota de una de las partes, ¿no? La caída del muro representa, más allá del muro, la hegemonía de una visión del mundo. ¿Cómo eso ayudó a construir la realidad actual? La forma en la que percibimos los fenómenos sociales y culturales cuando una ideología se impuso tan claramente sobre otra. Creo que esto es un poco más complejo porque una de las razones por las que el muro cae es porque la Unión Soviética se queda sin dinero. Entonces la parte económica también influyó para alimentar ahora sí que el descontento social que empujó a los berlinenses, a los ciudadanos de Berlín, a buscar librarse de la influencia soviética. Lo mismo que en Europa del Este, porque lo que Rusia o la Unión Soviética estaba haciendo en Europa del Este, en Alemania Oriental, era extraer recursos, porque la Unión Soviética se estaba cobrando por lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo único que podía hacer era extraer y extraer para pagar la deuda que se había adquirido durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras que Estados Unidos y el Occidente lo que estaban haciendo era alimentar económicamente a Alemania Occidental, y por eso también se veía esta desigualdad, no solo económica, sino incluso social. Mientras la Unión Soviética seguía manteniendo un control total sobre la población en Alemania Oriental, la libertad que se vivía en el occidente pues era a lo que aspiraban los orientales. Y eso también nos ayuda a entender por qué, además de las cuestiones económicas, se buscaba liberar de la influencia de la Unión Soviética, y pues la caída del muro fue visto como el fin del comunismo, el fin de esa represión social que existía en Alemania durante la Guerra Fría. Pero esa caída que pareciera estrepitosa, ¿no? La caída del muro, ¿cómo influye en el pensamiento posterior? Quiero retomar la idea también de las razones de la caída. De hecho, en los primeros 4 años después de la guerra no hubo frontera, entonces podían transitar fácilmente de cualquier lado. ¿Sí? ¿No? Se construye. Sí. Entonces, y se construyó, se empezó ligeramente en 49, pero en 53 ya hubo la sublevación en Alemania Oriental. Entonces, desde el inicio estaban en contra de los sistemas, de la ideología, de la separación. También podemos pensar en el comunismo Gulasch, como se llama, de János Kadar, ¿sí? O Alexander Dubček, ¿sí? en Checoslovaquia. La primavera de Praga. ¿Sí? De hecho, en Alemania occidental, el día festivo siempre era el 17 de junio, conmemorando la sublevación en 1953. ¿Sí? Y entonces hay muchas razones antes de la perestroika. Entonces Gorbachev no es tan original como suena, retomó lo de Dubček, Kadar, hay mucha gente. ¿Sí? Entonces fue, según yo, una evolución histórica casi inevitable. Tuvo que caerse la frontera y el muro. No hubo otra. ¿Inevitable la caída? Yo creo que tarde o temprano tenía que suceder, tenía que caer el muro, porque insistiría que su razón en principio, la razón de la creación de ese muro tiene que ver con la emergencia de ese nuevo orden, y donde una de las partes
reclamó su posición hegemónica como superpotencia. Me refiero a la URSS, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no hay que olvidar era un conjunto de países alrededor principalmente de Rusia, ¿sí? Y que por cómo se desarrolló el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, bueno, no hay que olvidar que el objetivo militar de los dos grandes bloques que fueron aliados paradójicamente en la Segunda Guerra Mundial era la toma de Berlín, por lo que simbolizaba también Berlín la sede del poder. ¿Sí? La sede del poder era en Alemania, de la Alemania nazi. Por eso decimos que tiene también un componente simbólico, la capital, la antigua capital, Berlín, que posteriormente volvió a hacerlo. Y creo que hoy son sobradas las razones por las cuales colapsó el sistema socialista soviético, ¿no? Fue un colapso económico, fue insostenible el manejar una economía estatal donde el Estado subsidiaba y controlaba todos los aspectos de la vida económica, pero también controlaba férreamente todos los aspectos de las libertades cívicas, tenía mucho control sobre todos los países que componían en principio la URSS, pero también todos aquellos que estaban bajo su dominio, su protección, todos esos países de Europa del Este, y que como bien ya lo señalan, bueno, pues algunos de ellos fueron levantando su voz, ¿no?, para tratar de recuperar esa independencia que tenían. Y en su momento, pues yo creo que Alemania también hizo lo propio, porque en el fondo también fue una manifestación de estar en contra, a final de cuentas, de una ocupación militar, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y que hoy en día, bueno, pues sigue, si no siendo ocupada, sí hay fuerte presencia militar. Ahí están las principales bases de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es donde hay el mayor número de soldados extranjeros estacionados en un país, precisamente en Alemania. Y el propio desarrollo de la sociedad alemana, ¿no?, recuperar un papel importante en la economía europea. Todos esos fueron factores que jugaron en un momento dado para que a base de esta presión este muro perdiera su sentido, su relevancia, al menos para lo que fue construido inicialmente, para generar esta división política, militar, pero insistiría mucho también ideológica, para marcar las alternativas que en ese momento se planteaban, tenía el mundo. Dos grandes bloques donde las sociedades debieran o tendrían que adscribirse en un momento dado a un modelo capitalista o un modelo comunista. Y pues bueno, muchos apostaron a que, y previeron que el modelo comunista llegaría en un momento dado a su fin, y eso pues fue precisamente a finales de la década de los 80, cuando ya la economía del bloque socialista fue poco sostenible, ¿no? Colapsó, y eso facilitó precisamente la caída de este muro. ¿Qué es lo que pasó después de esto? Bueno, pues es algo también que podemos platicar. Exactamente. El siguiente periodo. Sí, vamos a una pausa a ver una cápsula que preparó el equipo de producción para conocer el contexto actual de Alemania posterior a la caída del muro. ¿Qué ha pasado 30 años después? Desde la reunificación del país en 1990, cerca de 3.7 millones de alemanes han abandonado el este, unas con el fin de reencontrarse con sus familiares, pero la mayoría lo ha hecho en busca de oportunidades profesionales, económicas y sociales que ofrecen los grandes metrópolis ubicadas en la antigua Alemania occidental. Mucha gente va al oeste en busca de mejores empleos, debido a que en el este hay mucho trabajo, pero la mayoría como plomeros, conductores de camiones, cocineros, etc. En el oeste hay más oportunidad de conseguir trabajo como profesionista. Después de la reunificación entre 1991 y 1996, Alemania Oriental perdió su competitividad en el mercado de exportaciones hasta países de Europa del Este, debido a las reformas realizadas por el gobierno de ese entonces, que impuso salarios más altos,
sin un incentivo para aumentar la productividad. Esto hizo que muchas empresas quebraran y como consecuencia los alemanes del este sentían que no tenían cabida en una economía de mercado. A pesar de que la brecha económica se ha acortado desde la reunificación, aún existen disparidades entre las regiones que conforman Alemania Occidental y la que integraban la RDA. El ingreso mensual de un trabajador en el oeste es de 3.300 euros, mientras que en el este es de 2.690. Y la gran mayoría de las grandes empresas alemanas tiene su sede en el oeste del país. Según el ranking de las empresas de capital abierto más grandes del mundo, publicado este año por la revista Forbes, 47 de las 50 mayores empresas alemanas tienen su sede en Alemania Occidental. Solamente 3 de ellas se encuentran en el este del país. Más allá de las desigualdades económicas y sociales, Dalia Marín, profesora de economía de la Universidad de Múnich, habla de una diferencia mental entre los alemanes orientales y occidentales. A 30 años de la caída del muro de Berlín, un trozo de este fue grabado y enviado con una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A pesar de recibir una carta el día anterior sobre la llegada de la pieza, esta fue rechazada por la Casa Blanca. Después de un recorrido por lugares históricos en Washington, la pieza fue ubicada temporalmente en la frontera de San Diego junto con una de las bardas fronterizas paralelas. Bienvenidos de regreso. Me gustaría retomar un poco, ya vimos que el muro era más allá que un muro físico, un símbolo, una forma en la que se contrastaban dos modelos totalmente diferentes, modelos políticos, modelos económicos. Pero creo que un tema relevante también es las implicaciones que esta división tuvo en la población alemana. Cómo modificó la forma en la que convivían, cómo modificó la forma en la que vivían en la frontera o en ambos lados de este muro. ¿Cómo afectó la vida de los alemanes? De una manera terrible, muy drástica. ¿Sí? Entonces, porque de un día al otro separaron familias, ¿sí? Aplastaron ciudades, aldeas que ya no existían. ¿Sí? Separaron ciudades, no solamente Berlín, varias ciudades. ¿Sí? Y recuerdo que yo nací en Alemania Occidental, cerca de Frankfurt, entonces yo crecí en un estado democrático. ¿Sí? Toda mi familia, pero la familia de mi esposa era del otro lado, entonces incluso así lo llamábamos, del otro lado, ¿sí? Como aquí también. Como los diferentes, exacto. Y entonces su papá o mi suegro, él huyó de Alemania Oriental en los 59, cuando todavía era posible, pero ya difícil. Entonces él ni pudo avisar a sus papás, a sus hermanos, tuvo que irse, ¿sí? Para no poner en peligro a su familia. Y, de vez en cuando visitábamos la familia de mi suegro en la parte oriental de Alemania y a mí me frustró, entré en depresiones. Cuando yo entré de una Alemania democrática a una dictadura. Entonces, incluso se veía en los colores. Entonces, las ciudades eran crisis porque no hubo color, pintura para pintar las casas. ¿Sí? Y recuerdo también que la abuela de mi esposa dijo, qué bueno que vinieron porque ya llegó el azúcar en el supermercado. Y nosotros, ¿y eso qué tiene? Entonces, para hacer fila, porque hay 1 kilo de azúcar para cada persona. Y si toda la familia se va, hay 5 kilos de azúcar. Con eso alcanzamos no sé cuántos meses. ¿Sí? Y así de casi trivial, pero se expresó en todas situaciones de la vida diaria. ¿Sí? Incluso en las fiestas resultó que
uno de los primos de mi suegro era un colaborador informal. Entonces tuvo que espiar a la propia familia y resultó después de la caída de la frontera o del muro que él sí siempre vino a las fiestas y dijo, el suegro y Bilo dijo eso y era cruel. Sí, Ponía familia en contra familia. sí. Sí. ¿Cómo se da la reunificación? Una vez que se anuncia, aparece por error, se adelanta la caída del muro. Entre los alemanes, cómo se da la reunificación? Yo recuerdo en 89, yo vivía en Hannover. La capital de Baja Sajonia estaba a unos 100 kilómetros de la frontera con Alemania Oriental. Entonces abrieron la frontera y llegaron miles de alemanes del otro lado y hubo una fiesta por toda la noche en Hannover, en las calles. ¿Sí? Estábamos muy emocionados. Tengo entendido ya no tanto. ¿Sí? Entonces todavía hay un muro invisible. ¿Sí? Pero en este momento estábamos felices. ¿Qué implicaciones ha tenido, digamos, décadas después esta división? ¿Hay diferencia entre el desarrollo de un lado y el otro? ¿O se ha logrado Sí, acortar es que también de la ideología, curiosamente, nosotros hablamos aquí también de bloques. Yo creo que eso es un tópico artificial. Entonces, en vez de oeste y este, también podríamos hablar del norte y del sur. ¿Sí? O lo que tendría mucho más sentido hoy en día, yo diría hay estados alemanes con fronteras internacionales y estados alemanes con fronteras nacionales. Esa es una división mucho más viable y más realista que el del este y el oeste. Y el hecho de que nosotros estamos hablando del muro, seguimos artificialmente manteniendo el muro en las cabezas. ¿Sí? Entonces, creo ahí hace falta un cambio también. ¿Sí? Porque no solamente deberíamos de pensar en bloques, sino de otros criterios. Y eso es no quiero decir la culpa, pero es una figura retórica de los políticos, de los especialistas en demoscopia y redactores científicos. ¿Sí? Seguimos hablando de esto. Sí, curiosamente. Ahora, ¿qué muros existen? Ya no de entre los comunistas y capitalistas. Ahora, ¿cuáles son esos muros físicos o ideológicos que nos dividen? Pues creo que ahorita el más significativo es el que tenemos aquí con Estados Unidos, el que compartimos, que se maneja como una frontera, pero en realidad hablamos de subregiones fronterizas que tienen dinámicas diferentes. Por ejemplo, lo que vivimos aquí entre Tijuana y San Diego no es lo mismo que se vive, por ejemplo, en Ciudad Juárez y El Paso. Si vamos hacia el sur, ya existe una propuesta de construir un muro entre México y Centroamérica. Pero si vamos al resto del mundo, pues hay muros en Israel, con Cisjordania, está el muro entre la India y Pakistán, las Coreas también tienen su propio muro. Entonces, esto es una realidad que se sigue viendo. Más recientemente se ha vuelto pues creo que un tema más común dentro de estudios sociales, la construcción de muros dentro de mismas ciudades para proteger a aquellos que cuentan con dinero, que cuentan con recursos y se encierran en sus guetos dorados para evitar socializar o tener contacto con aquellos que no cuentan con la misma fortuna económica, por ejemplo. Si antes el muro dividía capitalistas y comunistas, ahora los muros, También ¿cómo nos dividen? también tienen la función de tratar de inhibir o frenar la migración. Tenemos el caso de España, con Cierto, África, el de Ceuta y Melilla. que está precisamente diseñado para evitar esta migración de África en general, particularmente del norte de África, hacia Europa como una vía de entrada. Esa sería una de las principales funciones. Yo creo que actualmente el muro que pudiera asemejarse más a la función que cumplió el muro de Berlín, y creo que cumple las mismas funciones, es la división que hay entre las Coreas.
Finalmente fue una división o una partición del país donde oficialmente una de las repúblicas de Corea, o la República Popular de Corea, asume oficialmente que es comunista. ¿Sí? Y la otra asume claramente que tiene un sistema de libre mercado. Entonces, ese podría ser el resabio que hay actualmente de esa confrontación, donde quizá la pregunta podría también ser actualmente cuáles, si existen confrontaciones de tipo ideológico, y cuáles serían estas actualmente que pudieran, si no asemejarse a la que se dio hace unos 30, 40 años con mucha fuerza, cuál entonces es también la pregunta de cuál es la ideología hoy dominante, que lleva, por ejemplo, a establecer muros que, como señalo ahorita, pues indican que algunos de ellos es contener la migración o el libre flujo de personas, ¿no? Luego se argumentan que ahora la división no es comunistas, capitalistas, sino nacionalistas versus cosmopolitas, ¿no? Aquellos que quieren países abiertos, países con migración, con los otros, y aquellos que no lo quieren. Porque paradójicamente, después de la caída del muro y de estos bloques que, como señala el maestro Vilo, bueno, puede ser cuestionable el uso del término, no hay que olvidar que lo que viene después se empieza a hablar de globalización, ¿no? Y que ello en principio implicaba, al menos teóricamente, abrir fronteras, ¿no? Abrir fronteras. Claro que con el tiempo se vio que efectivamente ese era uno de los propósitos, pero principalmente en un ámbito, en lo económico. Y que vemos que en términos de movilidad humana no era precisamente la concepción que había detrás. Entonces, hoy en día, estos muros que creo son simbólicos en muchos casos, son artificiosos en todos los sentidos, en todos los casos, no dejan de ser una realidad, ¿sí? Y habla de que en la historia de la humanidad siempre pareciera que ha existido la tendencia a crear estas separaciones, estas segregaciones, como una necesidad de demarcación de territorio, de recursos, de creencias, y que creo que el caso que vivimos más recientemente con el muro de Berlín, precisamente su valor estriba en lo que representó no solamente para Alemania como país, sino para la humanidad en su conjunto, el tener esta separación por lo que implicó, por ejemplo, en el drama humano. Fue muy visible, ¿sí? que finalmente fueron confrontaciones donde queda la duda si eran unas confrontaciones reales o finalmente eran parte de acuerdos para dividirse fronteras y espacios de influencia. Okay. ¿Algo que quieran, con lo que quieran concluir? Yo me quedo con esta idea de que los muros siempre van a existir de menor o mayor medida. ¿Hay algo que podamos aprender de la caída del muro en particular, con todos los simbolismos o limitaciones que tenga, que nos ayuden a hacer una sociedad más incluyente? Creo que aquí todavía más significativo que el muro de Berlín es esa barrera construida alrededor de Alemania, Alemania Oriental, que lo podemos traer a un contexto fronterizo entre México y Estados Unidos, ya que Estados Unidos busca hacer lo que la Unión Soviética hizo en su momento, aislar a Alemania Oriental del resto del planeta. ¿Qué está haciendo Estados Unidos hoy en día? El presidente de Estados Unidos quiere aislar a Estados Unidos de la influencia latinoamericana que para ellos representa violencia, crimen organizado y todo lo malo que existe en nuestro planeta. De este lado, esto es hablando hacia el sur, pero también busca proteger el estilo de vida, los valores estadounidenses de la influencia del otro. En este caso es de todo aquello que genere terror hacia el interior de Estados Unidos, que para el contexto actual representa el fundamentalismo islam. Entonces lo que vemos es que la construcción de muros, estoy de acuerdo contigo, que es algo que va a seguir implementándose. Brasil ya está también planteando la idea de construir uno con Venezuela, como resultado de la crisis venezolana. Y lo que se busca desde la lógica del país que está construyendo
los muros es evitar que todo lo que está pasando mal fuera de su territorio se quede fuera del territorio. ¿Qué podemos aprender de la caída del muro? ¿Habrá alguna lección para... A lo mejor suena demasiado filosófico, pero creo que hay que destruir las fronteras, los muros en las cabezas. Básicamente son la razón de la existencia de los muros reales. ¿Sí? Entonces, el muro que quiere construir Trump no tiene absolutamente ningún sentido. Se puede penetrar fácilmente. Hace 2 o 3 semanas lo demostraron. Pero es el muro que él mismo crea en las mentes de la gente que cree en Trump. Ellos piensan que con ese muro puedo evitar que los mexicanos me quiten mi trabajo. Es muy simplificista este pensamiento. Entonces creo que hay que empezar con la destrucción de los muros en las cabezas. Y eventualmente caería el muro físico entre la frontera de Estados Unidos y México. ¿Podría ser eso? Es una pregunta muy... Yo pensaría que una de los aprendizajes que quizá podamos derivar de esta experiencia del muro de Berlín es que difícilmente un país va a poder vivir de manera permanente en aislamiento. Porque los muros creo que también se construyen con ese fin. ¿No? Si hablas de que no entre, ingrese, es porque queremos aislarnos. Y hoy en día vivir en una sociedad aislada es muy poco probable, por lo interrelacionado e interconectado que está el mundo en todos los aspectos de la vida, ¿no? En lo económico, en lo cultural, en lo social, ¿no? Y paradójicamente, hoy en día podemos ver que hay sociedades que siguen planteando la construcción de estos muros físicos. Incluso pareciera que en ocasiones puede parecer un concurso, el que construya el muro más alto va a tener el muro más eficiente, o entre más alto, más difícil de penetrar. Paradójicamente, hoy en día tenemos acceso a recursos de información que hace 30 años no teníamos. No hay que olvidar también que hace 30 años uno de los elementos que caracterizaba esta división de los muros era el control informativo férreo que existía y el poco acceso. De un lado no podíamos saber qué es lo que pasaba en el otro. Y probablemente del otro pocos podían saber de lo que sucedía en el otro lado. O la desinformación sí, también. Más la propaganda. Hoy en día, pues bueno, tenemos acceso a Internet, ¿no? Con todas las reservas que pudiéramos tener en torno a determinada información. Pero ahí está un claro ejemplo de cómo esta es una tendencia a contraflujo de derribar fronteras, porque eso permite también conectar a más culturas, a más sociedades, a más personas y conocer más del otro, que puede derivar, no descarto, en fobias, pero también en reconocimientos de la otredad, de lo distinto, que puede ayudarme también a comprenderme a mí como persona, como sociedad, y finalmente saber que eso es lo que puede ayudar a construir un mundo mejor, ¿sí? La complementación. Por eso creo que pensar que los muros van a resolver los problemas nacionales, internos, es ir a contracorriente de la historia. Creo que si alguna lección debemos de sacar de ese muro por la importancia simbólica que tuvo, es precisamente que ninguna sociedad puede vivir en el aislamiento y que ningún muro, por más alto, por mejor construido que esté, va a posibilitar ese aislamiento por la interconexión que tenemos hoy en día. Ese sería mi planteamiento. Muy bien, ¿algo que quieran agregar? Mejor un detalle más, tu pregunta, si es posible que los Estados Unidos o la frontera entre los Estados Unidos y México va a caer. Sí, es incluso muy realista si pensamos en la Unión Europea. Entonces ahí son naciones completamente diferentes, con diferentes culturas. Aún así, yo como alemán, por el tratado de Schengen, puedo ir sin control de Alemania a Francia, Inglaterra ya no, pero Francia, donde quiera, Italia. Entonces sí funciona bastante bien. Y aunque ya no me puedo comunicar porque no manejo el italiano, por ejemplo, sí puedo ir para allá sin problema. ¿Sí? Incluso podría trabajar allá. Entonces es algo muy real, que sí es posible vivir entre naciones sin fronteras. Esperemos que algún día pase. Y además que hoy en día ya no es necesario tener que trasladarte a un lugar para estar
tal vez no físicamente, pero sí presencialmente en él. Gracias a los mismos medios de comunicación, nosotros ya somos transnacionales. Entonces, a través del Internet, a través de los medios de comunicación, podemos estar interactuando con alguna persona en Japón sin tener que salir de nuestro hogar o de nuestra oficina. Y esto va en contra de la lógica de la construcción de los muros. Hay ciertos países que consideran la construcción de un muro como una señal de progreso. Nosotros estamos bien económicamente, levantamos un muro para demostrarlo. Pero la verdadera señal hoy en día es qué tanta conectividad existe entre tu país y el exterior, económica, política y socialmente. Y estos muros, como fue el caso del muro de Berlín, buscaba también aislar a la población de la influencia occidental. Hoy en día lo que se busca establecer es una transculturalidad, en donde la ciudadanía en general tenga similitudes que los unan. Entonces va en contra de esta misma lógica de la construcción de muros que separe a la población. Sí, apuntar también que coincido en que hoy en día muchos de los muros no son físicos únicamente, son también invisibles. Por ejemplo, podemos ver, yo vería, por ejemplo, los controles migratorios que existen cada vez más fuertes en muchos países como parte de un muro invisible. Es una forma de controlar el acceso, el ingreso, por las razones que se puedan plantear. Y la pregunta sería si esto ayuda realmente a tener un mundo más desarrollado, a sociedades más abiertas, más libres, ¿no? Porque yo creo que también un planteamiento que debemos de hacernos en torno a este tema del muro, de los muros, es el problema de las libertades individuales, de las libertades sociales, la libertad de pensamiento, la libertad de acción, la libertad económica, ¿verdad? Que tanto se defiende bajo un esquema y que debe permitirse que todos y cada una de las personas no solamente tengamos el derecho, ¿sí?, a acceder a los beneficios de esto, sino también a decidir, ¿sí?, en un mundo plural, porque creo que mucho de la discusión en esa época de la Guerra Fría fue solamente centrarse en una discusión dicotómica, incluso de colores, o eres rojo o eres azul, o eres proclive a las libertades individuales o eres proclive al control total, ¿no?, de la libertad. Entonces yo creo que esas discusiones que hoy en día me parece que quedaron a todas luces, fueron reduccionistas, difícilmente pueden operar ya en un mundo más complejo, más diversificado, y donde creo que precisamente la gente reclama más ese espacio de libertad, de expresión, de movimiento, y donde se cuestiona precisamente, y creo que esa es incluso la razón por la que estamos hoy aquí, cuál es el sentido y cuál es la función que cumplen hoy en día estos muros. Repito, pueden ser visibles, físicos, pero también invisibles, y a veces son más drásticos, ¿sí?, y lamentablemente más eficientes los muros no visibles, pero que están operando ahí para generar estas divisiones, estas separaciones, y muchas de las veces abonar a un clima de hostilidad y de confrontación de manera innecesaria. Muy bien, con eso concluimos la emisión del día de hoy de Enfoque Cimarrón. Espero nos vean la siguiente ocasión. Muchas gracias.